En lo que ellos van caminando, usted y yo buscamos nuestras Biblias, por favor, y vamos a buscar el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro. ¿Cuál es? Es Hechos. Los primeros 4 son Evangelios. Este es el primer libro. ¿Y cuál es el último libro? Apocalipsis. ¿No? Son libros. El libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis. Las demás son epístolas, cartas, ¿no? Como alguien preguntara por ahí, ¿quiénes fueron las esposas de los apóstoles? Y dijeron las epístolas, pero no. No son las epístolas. Las epístolas son cartas que fueron enviadas por los apóstoles para nuestro beneficio. Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, que está después del 2, antes del 4. Facilito de encontrar. Un solo verso que nos va a servir de trampolín para saltar a otras alturas a través de la palabra del Señor. Hechos 3, 19, mire a sus lados, como siempre, pedimos que compartamos la Biblia para aquellos que no la han traído, podamos también tener la oportunidad de leerla juntos. Hechos 3, 19. Usted nos mira a través del internet, damos tiempo que encuentre una Biblia, que la abra y que busque allá en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos, de los apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, como algunos también le llaman. Ese capítulo 3, el verso 19. ¿Todos lo encontramos? Amén. Muy bien, le doy lectura a la palabra, me sigue con su vista por favor y dice de la siguiente manera. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repitámoslo juntos, por favor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Permite, Señor, que ella nos llegue al corazón. Nos ministres a través de tu Espíritu y tu palabra. Que nuestra necesidad pueda ser, Señor, satisfecha en esta hora a través de tu palabra. Que nuestras preguntas encuentren respuesta en Cristo Jesús. Que nuestra hambre sea saciada con el pan de vida. Que nuestra sed sea saciada con esa agua de vida que es nuestro Jesús. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Pedimos que la sangre de Cristo una vez más nos pueda limpiar. Queremos ser instrumento en tus manos para recibir tu palabra como para impartir tu palabra. Gracias porque a través de instrumentos imperfectos tú cumples tu perfecta obra en medio de tu pueblo. Señor, que nadie salga de aquí sin haber escuchado tu voz. Te lo suplico en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Dice lo que miramos el domingo pasado, los sociólogos que están estudiando los últimos años, las últimas novedades que se presentan en nuestra sociedad, que se está creando un nuevo diccionario. ¡Ay, tienen calor! ¿Verdad? Por primera vez. Bienvenidos a mi club. Bueno, dicen ellos que se está creando un nuevo diccionario porque la juventud nuestra está creando nuevas palabras, están inventando nuevas palabras. Palabras que no existían en la Real Academia Española ni tampoco en el diccionario anglosajón. No existían muchas palabras como like. No, todos los niños, con los muchachos, es que it's like, eso no existía en el diccionario. Hoy han tenido que meterla para que pueda tener un significado aquella situación. Lo que crea una nueva manera de comunicarse entre los muchachos, ¿no? Algunas veces nosotros no le entendemos. Hay veces que algunos muchachos me mandan textos en el teléfono y no les entiendo ni papa. Porque me ponen y yo digo, ¿qué quiere decir esto?
No tengo que preguntarle a otro joven que me explique qué es lo que me están diciendo. Porque la verdad es que uno no le agarra la onda, ¿no? Ya uno pasa los 25, es otro vocabulario el que tenemos, ¿no? Esa es la manera en cómo ellos se comunican hoy en día. Y las iglesias cristianas evangélicas, a través de los años, también hemos desarrollado nuestro propio vocabulario. Tenemos nuestra manera de identificarnos los unos a los otros. Tenemos una manera de comunicarnos. Tenemos palabras que la gente de afuera no nos entiende, ¿no? Mucha gente de afuera usa algún vocabulario que nosotros tenemos, pero sin el significado que nosotros le damos a aquella palabra. Por ejemplo, mucha gente dice en la calle que Dios le bendiga, pero es un dicho. Es algo que están acostumbrados muchas veces a decir. Pero cuando usted me dice a mí que Dios me bendiga, yo espero que me lo esté diciendo de corazón, que esté bendiciendo mi vida. Porque cuando yo le digo a usted que Dios lo bendiga, quiero bendecir su vida. No quiero que eso sea un dicho en mi iglesia. Quiero que sea algo que brote del corazón de cada uno de nosotros. Allá en mi pueblo han cortado palabras. Dice, Dios bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano. No lo he escuchado por ahí también, pero Dios bendiga. O sea, le cortan muchas cositas, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Mi punto es que nosotros hemos creado a través del tiempo cierto vocabulario que nosotros entendemos dentro de nosotros, ¿no? Que la paz del Señor sea con usted, que la llenura del Espíritu sea con usted, que la palabra alimente tu corazón. Son palabras que el mundo no entiende, ¿no? Le quedan viendo a uno. ¿Y este qué, no? O sea, no se entiende. Dicen que venían cruzando 3 personas por la frontera y uno de ellos es de las iglesias de Dios. Y la iglesia de Dios se saluda la paz de Cristo, ¿no? La paz de Cristo. Así se saluda, como usted dice, Dios te bendiga, ellos tienen su propio saludo y dice, la paz de Cristo, ¿no? Y algunos de ellos le dicen a uno, paz a vos, como dice la Escritura, ¿no? Paz a vos, ¿no? El vos es bíblico, aleluya, ¿no? Amén, che. El vos es bíblico, ¿no? Paz a vos, se saludaba a la iglesia. Dice que estas personas venían pasando la frontera, ¿no? Y entonces venía uno que venía ahí cruzando el río y uno de estos era de estos cristianos y le dice, pasa vos. Y le dice, no, le dijo, pasa vos primero y después voy yo. ¿Verdad? Cuando vos pases, paso yo. Hemos creado un sistema, un vocabulario, un lenguaje distinto al de afuera. Y nos identificamos, repito, con ese tipo de vocabulario. Y estas 3 palabras que yo quiero compartir con ustedes tienen que formar parte de una u otra forma de nuestro diario vivir. Tiene que formar parte no solamente de nuestro dicho, de nuestro decir, de nuestro hablar, sino de nuestro ser, de nuestro vivir. Sin estas 3 palabras, hermanos, nuestro cristianismo es vano. No sirve. No sirve. Porque esas son las palabras básicas que el Evangelio nos da a nosotros para tener una vida que agrade a Dios por sobre todas las cosas. Y le voy a decir esto entre paréntesis. Quizás la vida que agrada a Dios que usted tiene no es la vida que me agrade a mí, pero es la vida que agrada a Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Digo esto por esta razón. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre, y lo digo así, la mala costumbre, muchas veces, que llegamos a ciertos hogares y cuando vemos ciertas cosas en el hogar de la hermana, del hermano, comenzamos a criticar aquellas cosas que están en la casa. Si no es su casa, hombre, no se meta, no critique lo que a usted no le importa. No sé con quién visitaba una vez, en una ocasión, en un hogar y había un elefante blanco así bonito. Y la hermana que iba conmigo se le queda viendo, hermana, le digo, ese elefante, eso es de la cultura hindú. Y yo le cogí y le decía, ella es indocumentada, déjela en paz. Es que eso es idolatría. No, es un adorno. Es un adorno. Simplemente. ¿Por qué me voy a poner a criticar lo que tiene o lo que no tiene? Mucha gente cuando lo invita a uno quita todo porque tú dices, ay hermana, hay una ofrenda de amor para comprarle algo para que adorne la sala porque no tiene nada. Nos vamos, hermano. No hay que meternos a criticar esa cosa. La vida que yo siento que estoy agradando a Dios quizás no le agrade a usted, pero yo siento en mi corazón que estoy agradando a Dios. Y como mi comunión es personal con Dios, no con usted, sino con Dios, entonces yo tengo paz con Dios. Eso sí, cuando tengo paz con Dios, tengo paz con mi semejante, dice la Escritura. Porque la Biblia es tan clara, a mí me encanta ese verso cuando dice que cuando estamos en paz con Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros.
No, porque Dios nos da gracia, porque Dios nos da protección, porque Dios nos cubre, porque Dios nos guía, porque Dios nos habla, porque Dios nos perdona, porque estamos ante la vista de Dios y cuando uno tiene gracia para con Dios, uno encuentra gracia para con los hombres. Esa es la manera en que Dios se mueve. Cuando hablamos de estas tres palabras que son tan importantes como lo es el arrepentimiento, como lo es la conversión y la decisión. Son tres palabritas que ambas son verbos, las tres, perdón, son verbos, o sea, son acciones. No es solamente una palabra, es acción, es motivación. Las tres nos invitan a motivarnos, a movernos a través de ellas. Estas son las palabras que nunca, y las acciones que nunca deben de desaparecer en nuestro diario caminar. Siempre tienen que estar presentes. Cuando usted se levante, como cuando usted se acueste, cuando usted visite o cuando sea visitado, cuando vaya al hospital o venga saliendo del hospital, cuando recibe su cheque o cuando no está trabajando. Siempre esas tres acciones tienen que estar dentro de nuestro diario caminar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Por qué la importancia de estas tres palabras? ¿Cuál es la importancia que yo puedo encontrarle por lo menos a estas? En primer lugar, arrepentimiento. Arrepentirse es tener tristeza y tener dolor. El arrepentimiento te lleva a la tristeza, o sea, la tristeza, mejor dicho, perdón, te lleva al arrepentimiento. El dolor te lleva, ay, ¿para qué me comí ese pescado? Me arrepiento de haber tragado tanto ayer. Hay dolor, te arrepientes, ¿no? Ay, ¿por qué dejé aquello? Me siento tan mala. O sea, hay tristeza. Entonces, porque estás arrepentido de haber dicho, de haber hecho, de haber dejado, de haber abandonado, lo que usted quiera. Esas dos palabras llevan a un arrepentimiento. Pedro, predicando, le dice a este pueblo que debe de arrepentirse. Marcos, el capítulo 1, al nomás comenzar Marcos, si quiere búsquelo para que estemos en tono todos. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, rapidito. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Mire lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos es el primer evangelio, no es Mateo, es Marcos. Cronológicamente hablando, es Marcos. Marcos es quien da la información a Mateo y a Lucas para que ellos escriban también su evangelio. Marcos es el primer evangelio o la primera persona en escribir la vida de Jesucristo. Por eso la importancia. Lo que Marcos dice, que Jesucristo comienza su ministerio con esa palabra, hermanos: arrepentíos. El ministerio de Jesucristo comienza y la primera palabra, la primera invitación, la primera afirmación que Cristo dice a aquel pueblo que lo va a seguir, que lo va a escuchar, es: arrepiéntanse. Lo primero que debe de existir en la vida de todos nosotros es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Por eso Jesús, al nomás comenzar a predicar, hace ese énfasis: tenemos que buscar el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. No hay nada. Si en la pareja, como esposos, no hay un arrepentirnos por el daño, por el grito, por el golpe, por lo que le hicimos a nuestro cónyuge, no va a haber un nuevo comienzo. Hermano, el arrepentimiento nos lleva a un nuevo comienzo. Porque arrepentirse no es llorar por lo que hice, no, arrepentirse es cambiar tu actitud. No es llorar por lo que hiciste, es corregir lo que hiciste. El arrepentimiento te lleva a entender que la regaste y que por lo tanto necesitas corregirte y comenzar de nuevo, si es que tenemos la oportunidad. En muchos casos la oportunidad ya desaparece,
Pero si Dios te da la oportunidad y puedes arrepentirte de aquel daño, de aquella palabra, de aquella mala mirada, de aquel mal comentario, de aquel mal chiste, de aquel mal comentario, todo lo que pueda hacer, y te arrepientes de aquello y buscas la comunión, entonces lo vas a tener. Pero hay que tener un cambio de actitud. Hay que tener un cambio de lo que estoy queriendo hacer. Tiene que haber algo, alguien, y en este caso es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que nos invita a arrepentirnos. Jesús se presenta y le dice, arrepentíos. Pedro le predica a la gente y le dice, arrepiéntanse, arrepentíos. Hermanos, si no hay arrepentimiento, vana es nuestra fe aquí, no estamos haciendo nada. Porque arrepentirse quiere decir que has sometido tu soberbia a la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Arrepentirse quiere decir someto mi orgullo, someto mi soberbia ante la presencia misma de Dios, y de aquí en adelante me arrepiento de lo que he hecho, y quiere decir que voy a tomar un nuevo camino, una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar, una nueva manera de comportarme, porque me he arrepentido. Y si vuelvo a hacer la misma cosa, entonces ahí no hay arrepentimiento, ahí hay remordimiento. Son dos cosas distintas. Si te remuerde haber hecho aquello, mañana lo vuelves a hacer. Pero si te arrepientes de haber hecho aquella, no lo vuelves a hacer. Porque uno dice, mira, la regué, me equivoqué, dije algo que no debía haber dicho, hice algo que no debía haber hecho, o fui a donde no debía haber ido. Entonces, ahora, Señor, yo me arrepiento, por favor, aleja mis pasos de aquel lugar, aleja mi boca de aquellas palabras, aleja mi vista de aquellas cosas, para que entonces pueda tener yo una comunión contigo, y ese arrepentimiento entonces me va a servir a mí a tener un nuevo comienzo en una comunión contigo y con mi semejante. ¿Me doy a entender, mis amados? No hay nada que se pueda hacer si no hay un arrepentirse. El verdadero arrepentimiento es cuando existe en nuestro corazón el deseo sincero de cambiar nuestra manera de ser. Es un deseo sincero. Y hay una diferencia. Que yo quisiera o yo deseo, no. Pero cuando digo un deseo sincero, quiere decir que allí, en lo más profundo de tu ser, de tu corazón, estás queriendo que Dios te ayude a cambiar, a pensar distinto, a dejar ese vicio, a dejar esas malas palabras, a dejar esas malas costumbres, a dejar aquellos lugares donde tienes que estar. Tiene que haber un deseo sincero. Te va a costar, te va a doler, porque a muchos nos ha dolido dejar a veces hasta amistades. Pero cada vez que, a mí me pasó, hermana, cada vez que íbamos, que yo visitaba a mis antiguos amigos, se burlaban de mí, se reían de mí, me maltrataban, me insultaban, me decían hermanos, todo lo que ustedes pueden imaginar. Claro, porque como eran mis amigos, me habían conocido en las borracheras, en los bailes y en todo el relajo en lo que anduvimos. Para ellos, verme de corbata con una Biblia era ridículo. Era ridículo. Entonces es donde exactamente se da la situación. Llegó el momento en que dije, Señor, yo amo a mis amigos porque, hermano, yo siempre he sido pobre, ustedes lo saben. Nunca lo he negado. Y una de las cosas grandes que yo tengo, sagradas, si puedo usar esa palabra en el buen término, de mi corazón, es lo que yo tengo es mi amistad. Si yo le ofrezco mi amistad a usted y usted no la acepta, ya no tengo nada más que ofrecerle. No tengo nada más que ofrecerle. Entonces lo que hago es como Michael Jackson, doy así pasito de luna, ¿verdad? Y me voy para atrás. Y me quedo atrás. No más. Porque le he ofrecido, hermano, lo único que yo tengo que tiene un valor incalculable para mi vida, y si usted lo rechaza, pues yo me le retiro. Entonces, cuando ellos se burlaban y me decían y me maltrataban y me insultaban, llegó el momento que le dije, Señor, los quiero mucho, les he ofrecido lo mejor que yo tengo, pero cada vez que yo vengo aquí, tu nombre es insultado, tu nombre es blasfemado. Así que por lo tanto, yo, por amor a ellos, mejor no vengo. Porque la blasfemia les va a llevar a que Dios los corrija. Y a la corrección de Dios hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo. Entonces mejor me aparto. Y bueno, bendito Dios que dejé 5 amigos y el Señor me regaló 2.500 jóvenes con los que estábamos compartiendo en aquel entonces. Hay diferencia. Hay diferencia. Pero tuvo que haber un arrepentimiento para poder recibir de parte de Dios un refrigerio espiritual.
Esa es la primera palabra, el arrepentimiento que debe de llevar una tristeza, un dolor a tu corazón. Por el otro lado, esa segunda palabra que me interesa en este día es la conversión. Conversión significa volver o regresar a algo. Es convertirme, es entender que necesito volver. De ahí viene también la palabra religión o religare, que quiere decir volver a unir, volver a juntar, regresarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando dice, es la religión se supone, entre comillas, se supone que la religión tiene que ayudarte a entender que estás mal y que necesitas volver a Dios. El propósito es excelente, la filosofía es excelente, pero la verdad es muy distinta. La religión, y no hablo solamente de una iglesia, hablo de cualquier iglesia, donde haya un montononón de ritualismos o donde las cosas que tienes que hacer es más importante que las cosas que tengas que dar a Dios en tu alabanza, en tu adoración y en tu entrega a Dios. Si el darle a Dios cosas materiales es más importante que entregarle tu corazón, quítese de ahí porque eso no sirve. Eso no sirve. Porque lo que Dios pide no es lo que tienes en la bolsa. Eso te lo piden los diáconos y el pastor, pero lo que Dios no te lo pide. Dios te pide tu corazón. Dios pide tu corazón. Porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Por eso es que Dios pide el corazón. No, si vas a tener una conversión, es porque vas a volver a Dios. Quiero usar un verso que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos, pero quiero que lo busque para que lo vuelva a subrayar, si lo tiene subrayado. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Verso 14. Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 7. Verso 14. Lo uso para que podamos entender esto. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y subraye, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todo lo que dice el Señor, lo reafirma con esa palabra, y se convirtieren de sus malos caminos. Usted puede orar, usted puede llorar, usted puede hacer, pero tienes que convertirte a Dios. Si no te conviertes a Dios, no hay un estar con Dios. Por eso mucha gente dice, yo no voy a las iglesias porque ahí le lavan el coco a uno. Mire, si usted fue a una iglesia donde le lavan el coco, sálgase de ahí. Pero en la iglesia donde yo predico, lo que predicamos, lo que decimos, lo que entendemos y lo que sostenemos, es que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Eso es lo único que nos interesa que usted sepa, que la sangre de Cristo tiene poder para lavarte, no el coco, sino todo tu ser, todos tus pecados. Todo lo que puedas tener, Cristo lo lava con su sangre preciosa. Ninguna religión te puede ofrecer eso, solo Cristo Jesús te puede ofrecer eso. Ninguna iglesia te puede ofrecer eso, solo Cristo Jesús te puede ofrecer eso. Ningún cura, ningún sacerdote, ningún líder espiritual te puede ofrecer eso, solo Cristo Jesús te puede ofrecer eso. Porque el único que murió en la cruz es Jesucristo y nadie más. Por eso es que la sangre de Él nos limpia a nosotros de todo pecado. Hay que convertirnos para entonces volver a Dios. El arrepentirme me lleva a un convertirme. Cuando estas dos palabras se fusionan, cuando estos dos hechos se juntan, hay una cosa linda y es un crecimiento. Hay un crecer. Fíjese que Pedro, su primer sermón, ¿usted se recuerda? Los judíos cuando escuchan que Jesús es el Señor, entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios les tocó el corazón. Todos religiosos. Una cantidad de gente que estaba en ese lugar para adorar a Dios. No es que estaban en una fiesta, ni en un nightclub, estaban para adorar a Dios. En la fiesta de Pentecostés. Y Pedro les predica, y cuando aquel pueblo es compungido de corazón, cuando es tocado en su corazón, el pueblo le dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos perdone? Y Pedro les dice, arrepiéntanse
y conviértanse. Las dos. El arrepentimiento hace que reconozcas que Dios es Dios. Y el convertirte te hace volver a esa presencia de Dios. Te une a Dios. Y cuando esas dos cosas suceden, hermanos, la iglesia crece. Eran 120 en el aposento. Después que Pedro predica, son 3,120. ¿O no? Su primer sermón, dice la palabra, 3,000 se convirtieron. Y habían 120. Así que la iglesia comenzó con 3,120 creyentes. Ahí. Y luego después, en el capítulo 4, usted lo puede ver después, cuando se recuerda el milagro que hace a Pedro y Juan, que Dios les da para sanar a aquel paralítico cojo de nacimiento que es sanado. Cuando él también predica, 5,000 escuchan el mensaje. 5,000 varones escuchan el mensaje. Lo agarran, lo meten preso y todo lo que usted quiera, pero quedaron 5,000 que habían escuchado la palabra de Dios. Así que ya estamos hablando de 8,120. ¿O no? ¿Ve cómo crece? Cuando hay un arrepentimiento y cuando hay una conversión. Cuando nosotros como iglesia nos arrepentimos, porque el hecho de que estamos en una iglesia y que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, no quiere decir que ya sos santo, quiere decir que eres un pecador perdonado. Y que la sangre de Cristo todavía tiene que seguir limpiando tu ser constantemente, constantemente. Especialmente por el grito que le pegaste a tu Señor ahora antes de venirte. O el café que le dio usted sin azúcar a su marido. Uy. Bueno, eso es arrepentirnos, convertirnos, y entonces cuando eso sucede en medio de nosotros, entonces Dios se agrada de nosotros y envía a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces hay un crecimiento eclesiástico. Hay un crecimiento de la eclesía, de la congregación. Podemos crecer juntos. Pero si esas dos cosas no se dan, hermano, no hay crecimiento. Ni a nivel de iglesia, ni a nivel personal tampoco. Si no te arrepientes y no te conviertes de tus malos caminos, no vas a crecer espiritualmente. Porque, ¿qué dije al principio? Arrepentirme es reconocer que soy altivo, que soy orgulloso y que necesito humillarme delante de la presencia del Señor. Porque si yo me humillo delante de Dios, Dios me visita. Porque la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Así que si en mi corazón hay orgullo, y si por ese orgullo yo me siento mejor que otro, entonces Dios está lejos de mí. Podrás tener lo que te dé la gana tener, pero Dios está lejos de usted. Porque a los orgullosos Dios los ve de lejos. Y si puedo decir, nos mira de lejos, porque muchos tenemos el orgullo indio. ¿No es así decimos, no es cierto? Yo tengo mi orgullo, yo soy indio, soy orgulloso. Está bueno, pues. Nadie se lo dice, ¿verdad? Nadie le dice que no. Está bueno, está bueno. La tercera cosa que sucede, o el tercer verbo que se da cuando hemos usado el arrepentimiento y la conversión, es la decisión. Porque, hermano, decía la hermana Tinoco ahora que recogíamos la ofrenda, nadie está obligado a dar su ofrenda, a dar su diezmo. Nadie está obligado a poner nada en el plato, tampoco a quitar del plato. Claro el punto. Porque muchos hay que tener cuidado. No hay problema, no es obligación, es una decisión. Yo he decidido creerle a la palabra de Dios y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Yo he decidido. No me han lavado el coco. No tengo a nadie ahí arriba apuntándome con un fusil si no le doy. El pastor no está viendo quién da y quién no da. Yo no reviso ninguna lista de diezmadores y no diezmadores. A mí no me importa si usted diezma o no diezma. Perdóneme que se lo diga así. Perdóneme. No me importa si usted diezma. ¿Sabe por qué? Porque el que pierde la bendición es usted, no yo. Ay, yo ya no diezmo porque el pastor me cae mal. Pues la que se friegue es usted, no yo. Pues sí. No, yo no doy porque no estoy de acuerdo. Pues el que pierde es usted. Dios sigue siendo Dios. Y la iglesia sigue siendo iglesia. Y vamos a seguir caminando. Con o sin.
Mi hermano, los que venimos de pueblos pobres, estamos acostumbrados a caminar sin nada. ¿Cuál es el problema? No, que no hay, pues no hay. ¿Qué vamos a aguantar hambre? Pues ayunamos y oramos todo el día. No hay problema. Sí, hermano, o sea, Proverbios, capítulo 16, verso 33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, ¿quién te da la suerte? No es suerte, es la bendición de Dios en la vida de nosotros. El hombre tira los dados, pero quien da la bendición es Dios. Usted podrá gastarse, no sé si usted se recordará, hace unos años atrás, que habían no sé cuántos millones en la lotería, eran como 700 y pico de millones. Y llegó una señora en carro blindado y compró 780,000 tickets. Salió en la televisión en todos lados, en la radio, en la prensa. $780,000 tickets para la lotería. No se sacó ni un peso. Claro, ya pensó, ¿verdad? Como cualquier negociante, cualquier buen matemático, invierto 780,000, pero agarro 700 y pico de millones. Buena inversión, pero no le salió nada. Nada. ¿Por qué? Porque usted puede buscar la suerte, pero quien da la bendición es Dios. Es lo que dice el libro de los Proverbios. Porque echar suertes, hermano, eso es bíblico. Eso es bíblico. La gente echaba suertes, tiraba dados, usaba el turín y el urín para buscar muchas veces la voz de Dios. Claro que sí, echaban suertes. Pero quien da la respuesta es Dios. No son las cartas, no son los naipes, no son los dados. Es Dios quien da la bendición. Punto. Por lo tanto, si ha habido un arrepentimiento y ha habido una conversión en mi ser, el tercer paso de suma importancia que debe de haber en nuestra vida es tomar la sabia decisión de seguir a Jesucristo. Ya me arrepentí, ya reconocí. Ya me convertí, ya volví. Ahora lo que Dios espera es, hijo mío, follow me. Hoy me sigues. ¿Qué es lo que significa eso? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. No es cuestión de que aquí es party todo el tiempo. No, hermano. No, eso no es cierto. No es party todo el tiempo. Comemos todo el tiempo, pero no es party todo el tiempo. Hay momentos duros, hay momentos de lloro, hay momentos de crujir los dientes, hay momentos de caer de rodillas, hay momentos de inclinar nuestro rostro, hay momentos de lamento. Claro que sí, pero eso nunca impide que sigamos decidiendo seguir a Jesucristo. Porque el que cuitea a las primeras no es digno del Señor. No es digno del Señor. Por eso ese cántico que a través de los años ha traído tanta bendición al pueblo de Dios, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nunca. ¿Por qué? Porque me he arrepentido, me he convertido al Señor y tomo la decisión, llueva, truene, relampaguee, nieve, haya o no haya, y yo he decidido seguir a Jesucristo. Y como yo soy cabeza de mi casa, puedo decir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Así es que arrepintámonos, convirtámonos, decidamos seguir a Dios. Y Pedro dice, para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Refrigerio quiere decir algo más. Escúcheme, ya casi termino, pero escúcheme. Refrigerio quiere decir algo más que la comida. Porque usted desayuna, usted almuerza y usted cena. Pero lo otro es refrigerio. Para los grindios es snack. Para los grindios, para que me entiendan, ¿verdad? Es snack. Eso es aparte de tu comida. Hermanos, Dios tiene cantidad de bendiciones para nosotros. Él va a hacer que no falte el plato de comida en tu mesa. Pero lo que Pedro dice es que si tenemos estas tres cosas, va a haber refrigerio.
O sea, va a haber para pagar tus biles y todavía un poquito más para tus dulces. Va a haber para pagar la renta, todavía un poquitito más para que te vayas al McDonald's. Va a haber para cubrir tus gastos y todavía te va a quedar un par de pesos más para que puedas salir aunque sea a comprar una soda a la esquina. O sea, va a haber tiempo de refrigerio. ¿Viene de tu salario? No, la Biblia dice, viene de Dios tiempo de refrigerio. Es aquellas cosas que de repente usted dice, no tenía nada, y miren, no sé de dónde, pero cayó. No sé de dónde, pastor, pero mire, llegó. No me lo esperaba. Alguien me compartió un tiempo, tenía tanto tiempo, pastor, orando por esto, me habían prometido un cheque durante tanto tiempo. Es más, me dijo, dejé de orar porque ya no llegó. Pero en la semana de oración que tuvimos aquí, la hermana se acordó. Le dijo, Señor, te lo pedí, lo esperé. Si no me lo quieres dar, amén. Y si me lo quieres dar, al día siguiente le llegó a usted. Meses, y nada había ocurrido. Un día de oración hizo el cambio para ella. Un día, un momentito, un volverme a Dios, un arrepentirme, un me vengo o no me vengo, yo te sigo. Porque no te sigo por lo que me estás dando, te sigo porque te amo. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Yo no quiero que Jesús me diga, me seguiste porque te di de comer, como le digo a todos los que lo siguieron. No, ustedes no me siguen a mí porque me amen, no, me siguen porque les di de tragar. Por eso me siguen. Por eso les dice, busquen las cosas que no perecen. Hermano, a Jesús hay que seguirlo no por lo que nos da, no por lo que tenemos. A Jesús hay que seguirlo porque hemos aprendido a amarlo. Y el amor a Él nos hace permanecer fieles a Él, por sobre todas las cosas. Que este sea el mensaje que nos llevemos a casa en este día. Si ya te arrepentiste, si ya te convertiste, quizás falta la decisión de seguir a Jesucristo. Y lo más importante en este momento va a ser, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguir como estás o volver arrepentido a la presencia de Dios? ¿Por qué no inclina su rostro, por favor? Regáleme un minutito más antes de terminar en esta hora. Dios es bueno, hemos cantado este día. Hemos declarado que para siempre es su misericordia. Hemos leído su palabra. Su palabra ha sido predicada. Hemos sido retados y hemos sido invitados al arrepentimiento, a convertirnos y a tomar decisión por sobre todas las cosas. Si esto está en medio de nosotros y quizás has estado varias veces con nosotros, quizás nos ha visto a través del internet varias veces, pero aún no ha tomado esa sabia, linda y necesaria decisión de seguir a Jesucristo, esta invitación es para usted. Si todo lo demás existe en tu corazón, ¿por qué no tomar la decisión de seguir a Jesucristo? Esa es nuestra invitación para usted este día. Jesucristo en su palabra dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, dame tu corazón primero y luego toma la decisión de que tus ojos vean lo que tengo preparado para ti. Pero primero, tiene que haber una decisión en tu corazón. Si nunca la has tomado, si nunca le has dado tu corazón a Jesucristo, yo te quiero invitar en este día, allí donde estás, a simplemente allí en tu mente, en tu corazón, dile, Jesús, hoy tomo la decisión de recibirte en mi corazón, de hacerte mi Señor, de hacerte mi líder, de hacerte mi Dios, de hacerte mi Salvador. Gracias porque en la cruz tú compraste la salvación que este día yo recibo por fe. Gracias, Padre, porque tú decidiste enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Por eso yo hoy decido seguir a tu Hijo los días, los años que me prestes y por toda una eternidad. ¿Habrá alguien en este día que por primera vez dijo esa frase junto conmigo? Si es la primera vez que lo decías o lo pensabas,
¿Por qué no levantas tu mano para decirme, pastor, yo la primera vez que lo hice, nunca lo había hecho, pero hoy lo hice? ¿Por qué no me dejas ver tu mano para darle gracias a Dios por tu vida, por tu decisión de seguir a Jesús? No te queremos avergonzar, todo lo contrario. Queremos darle gracias a Dios, queremos pedirle a Dios que de aquí en adelante tu decisión sea bendecida con su presencia. ¿Habrá alguien con nosotros? Habrá una persona que nunca antes lo ha hecho y quisieras hacerlo este día. Ven a Jesús. Si aún Jesús no está en tu corazón, no te vayas de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Ábrele esa puerta que solamente tú puedes abrir para que Él pueda entrar y bendecir tu vida. Por última vez, ¿habrá alguien en este día con nosotros que ha tomado esa linda y sabia decisión? Ahora es el momento oportuno de decirlo y de hacerlo. Padre, gracias, porque aquí hay un pueblo que ha arrepentido delante de ti, que nos hemos convertido de nuestros malos caminos y que hemos decidido seguirte a ti, Señor. Por este pueblo te doy gracias, por este pueblo alabamos tu nombre, porque por este pueblo Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Hoy pedimos, amado Padre, que al momento de partir de esta tu casa, podamos ir con esos 3 elementos en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, para que seamos hombres y mujeres que sepan tomar sabias decisiones para tener el momento adecuado de arrepentimiento y para convertirnos siempre a tu misma presencia. En Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén.